Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, ayúdenme confirmando, por favor. Bueno, me parece que ya estamos directamente con audio. Ahorita no sabía si me decían que me escuchaban, luego alguno no tenía el audio activo. Si hay algún detalle con respecto al audio, a ver si alguien me puede ayudar confirmando que sí se está escuchando, que estamos viendo la presentación por parte de Syscom, por parte de algún otro asistente, por favor. Bueno, bien. De nuevo, buenos días a los asistentes. Mi nombre es Simán Alvarado, soy parte de la fuerza de ventas de Total. Soy un asesor técnico, product manager de cada una de las líneas que nosotros manejamos. El día de hoy vamos a tocar el tema directamente con respecto a la instalación de los sistemas de Total, hablando de tierra física y a los errores comunes que solemos encontrar. ¿Qué nos interesa al mostrar cómo se instala y qué nos interesa al mostrar los errores? Pues para empezar a dejar detallado los estándares que pedimos con respecto a nuestras instalaciones, que están mismos basados en normativa, para no empezar a tener complicaciones con cada uno de nuestros sistemas que en algún momento lleguemos a instalar. Vamos a ver pasos, pasos de rápidamente de qué se pretende con la instalación de los sistemas. Aquí lo listo, vamos a ir viendo de uno por uno ahorita en la presentación. Bien. Para la instalación probablemente necesitamos definir qué tipo de materiales utilizar, necesitamos saber ya previamente qué tipo de electrodo, qué tipo de accesorios, cuánto intensificador de terreno necesitamos, qué tipo de elementos tenemos que tener ya firmes para la instalación, tanto en equipo Total Ground, así como en material, como insumos, como accesorios que nos van a ayudar directamente para la instalación de esto. Necesitamos empezar a contemplar las herramientas que podemos dar aquí una recomendación de qué utilizar, pero pues realmente si tenemos ya noción de instalaciones como tal, conocemos o en su momento definiremos qué tipo de maquinaria necesitaremos para nuestras instalaciones. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente me llego a encontrar con que es tierra de jardín, con un pico, una pala, una barra metálica la podemos hacer. Sin embargo, si me empiezo a encontrar con instalaciones que llevan en concreto, voy a necesitar una retroexcavadora, alguna rompedora manual, etcétera, ¿no? Ese tipo de detalles, pues hay que empezarlos a definir antes de las instalaciones, porque si no, nos vamos a encontrar con cosas muy hechizas. Si no pienso que puedo llegar a necesitar algún esmeril para hacer alguna ranura en concreto, pues me voy a encontrar la ranura donde le hicieron es más, ni con cincel, con algún tipo de desarmador plano, martillo y pues queda todo chueco, ¿no? El chiste de las instalaciones
es realmente dejarlo lo más perfecto posible. Otra de las cuestiones que debemos analizar antes de las instalaciones son las ubicaciones de cada uno de los electrodos que nosotros tenemos. Ya sea uno o ya sean varios, dependiendo de las aplicaciones que necesite proteger. Necesitamos buscar primordialmente algún lugar accesible para las mediciones periódicas, porque normalmente en algunos tipos de compañías solicitan mediciones anuales para identificar o tratar de emitir certificaciones o permisos en donde muestren que la parte de tierra física se encuentra totalmente estable. Si yo lo pongo, si yo instalo mi tierra física en el cuartito más escondido de mi locación, pues qué tan fácil podría ser realizar algún tipo de medición por medio de testigos. Testigos que se tiran alrededor de 12, 15 a 20 metros y se entierran en el suelo, ¿no? Entonces, empezaría a tener complicaciones. Se pretende que la tierra física esté cercana a los equipos o bien a las aplicaciones a proteger. Hay quien me ha preguntado, a ver, ingeniero, ¿qué tan lejano puede estar? Puede ser 100 metros, puede ser 200 metros, tiene que ser 5 metros. Se pretende que sea lo más cercano por ubicación, por detección del electrodo. Sin embargo, con respecto a la calidad de voltaje o bien de corriente que podamos llegar a tener en el sistema de tierra física, pues va a ser muy mínima. Entonces, si yo pongo un cableado de 100 metros, de 500 metros, pues realmente cuando hablamos de tierra física, la tierra física está diseñada para picos de falla. Los picos de falla de transformadores de 30 kilovolts ampere normalmente están trabajando en 22,000 amperes. Entonces, créanme que en 500 metros el cableado no va a mostrar una caída de tensión como para que en la tierra física llegue por vivo, ¿no? Entonces, se pretende que esto esté cercano, de nuevo, por la idea de identificación, de saber que en ese tablero, ahí a 5 metros, yo ya estoy viendo que tiene tierra física y no estar caminando centímetros necesarios. Contamos con un elemento que es el acoplador. Este se ubica también muy cercano al electrodo. Se sugiere que se instale en la parte exterior, no hay ningún problema por instalar en la parte interior, es identificación. Y este deberá estar cercano por lo menos a masas o electrodos naturales en donde nos podamos tomar la referencia y hacer una unión equipotencial de nuestra estructura metálica. Si mi estructura metálica, la única forma de conectarme a ella es estando ahí a 1 metro, pues ahí podemos poner el acoplador. No hay que tirarnos tan lejos. Y pues hay que buscar realmente de nuevo que sea tipo de jardín o pues normalmente hacer la instalación debajo de piso terminado, siempre y cuando tengamos la seguridad de dejar casi como estaba este piso terminado. La preparación del suelo, en cada uno de los modelos de Total Ground, en los electrodos, en el kit o en la caja, en el paquete que ustedes reciben, viene el manual de instalación. En ese manual de instalación vienen las dimensiones sugeridas de posto para que ustedes puedan excavar lo mejor posible con estas medidas, en donde sabemos que sí o sí cabe el electrodo y que podemos jugar con el movimiento de él para dejarlo de la mejor forma posible instalado. Porque un electrodo tiene que quedar totalmente vertical, tiene que quedar orientado, etcétera. Que es de las partes que vamos a ver en un momento. También cada uno de los, algunos de nuestros kits ya vienen con sacos de H2OM, que es el intensificador de terreno, y en otros casos, a partir de 700 hacia arriba, nosotros mismos los proponemos. No significa que sea el único saco o los únicos sacos que van a ustedes utilizar. Pueden poner más, pero por lo menos recomendamos un mínimo. Cuando son electrodos de gran nivel, pues se sugiere y se cotiza por separado, y en los, de nuevo, en los pequeños electrodos, pues ya vienen integrados con el equipo.
Si llegan a existir instalaciones específicas donde la tierra no nos sirva, podemos hacer un rellenado de todavía más compuesto, el doble de compuesto, tierra de jardín, etcétera. Realmente la preparación del suelo, o el fin del compuesto H2O, es que ese entorno en donde se va a encontrar el electrodo tenga las propiedades más ideales para la disipación de la energía, que siga fluyendo después de que el electrodo se le entrega al suelo, que no se encapsule o que no tome direcciones erróneas, que se disipe de forma radial con respecto al electrodo. Vamos a ver cómo instalamos rápidamente el electrodo. Primeramente, después de haber realizado la fosa, pues necesitaremos agregar a esa fosa una capa de aproximadamente 10 a 20 centímetros del compuesto. Agregaremos aproximadamente una cubeta de agua, hablamos de 15 litros, una cubeta de 19. Para dejar, pues se forma como una masa, se forma como un lodo. Este lodo nos va a ayudar a plantar el electrodo para que no se esté moviendo y no esté jugando con la tierra. Posteriormente, yo instalaré el electrodo. La instalación del electrodo tiene dos detalles que necesitamos considerar. Internamente en los kits de los electrodos ya viene un nivel de gota, ya viene una brújula de orientación. ¿Para qué? El nivel de gota nos va a ayudar a que la instalación sea lo más vertical posible, que no quede inclinado, nada de ese estilo, ¿no? De nuevo, me interesa que la disipación sea radial. Y si yo lo pongo verticalmente, lo mejor vertical posible, la forma radial pues va a ser a través de todo el largo del terreno. Si yo lo pusiera inclinado, pues tendría el problema en el que esa forma radial de disipación toparía con la superficie, entonces no tendría como que tanta facilidad de caminar con el suelo. Entonces, lo más vertical posible. La orientación magnética, para la cual utilizamos la brújula, pretende de que una de las aristas del triángulo quede orientado al norte magnético de la Tierra. Cuestión de campo electromagnético. El campo electromagnético se acumula y fluye de una forma en las figuras geométricas en donde se puede distribuir, pero cuando nos encontramos con una figura geométrica en donde tiene algún detalle puntiagudo, ahí es donde se acumula. ¿Esto para qué nos funciona? Se va a generar de alguna forma como un tipo imán. Para que realmente la disipación de la corriente sea radial y sea hacia abajo del terreno. Que el mismo electrodo entienda que tiene que aventar la energía hacia abajo y no hacia arriba. Por eso es que se pide que esté vertical y que esté orientado uno de sus aristas hacia el norte magnético. Posteriormente empezaremos a rellenar con más compuesto, con más tierra, ir agregando agua. ¿Para qué? Hay que recordar que el compuesto intensificador de terreno, una de sus propiedades es encapsular la humedad. Entonces, conforme yo voy agregando agua, ahí la humedad se va a ir encapsulando, se va a ir guardando para siempre tener humedad. Posteriormente irá caminando esa humedad, irá cambiando, se irá propagando a través del terreno, pero en ese pedazo por lo menos siempre va a haber humedad, o una muy buena humedad. El relleno del pozo, aquí voy a hacer un pequeño zoom. Aquí nos orientamos un poquito de cómo puede ser el rellenado por etapas, tanto de compuesto como de tierra. Me han preguntado, Inge, ¿puedo revolver la tierra con el compuesto? No hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Al final de cuentas nos interesa que el compuesto esté en la tierra y que esté proporcionando las propiedades
ideales de disipación a este terreno, o por lo menos en donde se encuentra el electrodo. De nuevo, vemos una capa, el electrodo, más capas de H2O, capas de tierra, terminamos con registro y dejamos totalmente enterrado o el registro, solamente dejando la apertura de la tapa para revisiones y mediciones. Los terminales de pozo pueden variar. El terminal de pozo puede existir desde el registro de PVC, desde el registro de concreto, desde un terminal solamente con tierra, desde un terminal con concreto para que no se mueva el registro, desde etcétera, etcétera, etcétera. Realmente aquí lo único que se pretende es que siempre tenga un registro, de nuevo, para efectuar algún tipo de medición, para identificación que existe ahí un electrodo, para realizar algún tipo de mantenimiento si se llega a necesitar, etcétera. Hay quienes lo entierran totalmente, hay quienes lo deben, no sé. Está mal. Realmente las normas nos comentan que debe estar registrado cualquier tipo de electrodo, de nuevo, identificación, mediciones, revisiones, etcétera. No hay que olvidarlo. Formas, bueno, aquí vamos a ver ya imágenes de, pues, cómo sugerimos las excavaciones, de qué se pueden apoyar, cómo podemos empezar a realizar la fosa, cómo las instalaciones, las conexiones, etcétera. Aquí vemos a uno de nuestros compañeros realizando una excavación con pala, una excavación con barra. En el lado izquierdo vemos incluso que se comenzó con una instalación con estas excavadoras pequeñas de jardín, para electrodos pequeños, para los electrodos que son como los Variground, que son delgados, son delgados de 5 octavos, media pulgada, etcétera. Aquí no necesitamos una cosa muy grande, entonces tenemos la facilidad de hacer una excavación de esta forma. Vemos imágenes de cómo vamos comenzando a instalar el electrodo. Vemos en la primera imagen a la izquierda la capa de H2O ya húmeda, como esa masa que comento que se hace, instalando el electrodo, se encuentra ahí con su nivel de gota arriba. No es la brújula, perdón, vemos que está la brújula orientando una de sus aristas al norte magnético. Ya con el nivel de gota se estableció que está perfectamente vertical, se ve bien establecido la verticalidad del electrodo. En la imagen del medio, pues vemos que se está insertando agua, que estamos aventando estos 15 litros, esta cubeta de agua, para empezar a generar la humedad ahí interna en la fosa. Del lado izquierdo vemos que ya hay más H2O, que ya está casi cubriendo por completo el electrodo, es una masa porque ya tiene agua, etcétera. Eso es lo que se pretende cada vez que instalemos los electrodos. Ahora sí, aquí vemos en la imagen de la izquierda directamente que tenemos un nivel de gota estableciendo que ya se encuentra vertical, de brújula, orientando una de sus aristas hacia el norte magnético, desde los pequeños hasta los más grandes, como en el caso de la imagen de la derecha, que es uno de los electrodos más grandes. Aquí puedo estimar que es un electrodo por lo menos 1000 o 1500. Y con toda la demás tierra, con todo el demás compuesto ya húmedo, ya con agua. Bueno, en algún momento se puede llegar a empezar a drenar esa agua, pero ya ahí queda encapsulada toda la humedad. Hablando del acoplador, pues tenemos el tema donde a veces no sabemos cómo instalarlo, para qué se utiliza, dónde va, qué sí, qué no debo hacer con ellos. Pues es lo que vamos a ver a continuación. De nuevo, este debe estar cerca de algún electrodo natural, ya sea zapata de columna, ya sea viga, ya sea castillo de estructura metálica, etcétera.
debe estar cercano a por lo menos dos de ellas para tomar la referencia de resistencias en paralelo y de unión equipotencial con la estructura de mi edificio. Debe estar, pues, se pretende que esté en la parte exterior, alejado de donde alguien lo pueda abrir. Normalmente, pues, las instalaciones de electrodos y así de los acopladores se pretende de que estén lejano al mantenimiento lejano al movimiento de personal, donde alguien lo pueda abrir, etcétera. Su instalación es sencilla, utilizan cuatro tornillos, pueden utilizar tanto fija y taquete plástico, o bien, si lo que deseamos dejar muy firme, podemos utilizar taquete expansivo, sin ningún problema, y cuenta con pues, una cerradura en donde se entrega la llave y esa llave ustedes la resguardan. Este tipo de acoplador es hermético, cuenta con un IP65. ¿Qué significa esto? Está protegido ciertamente contra el polvo y ciertamente contra un agua, no a chorros de alta presión, pero sí como para la lluvia. Por lo cual los elementos internos pues tendrían a no tener complicaciones si yo los instalo en la intemperie. Aquí vemos rápido un esquemático de lo que se pretende con la instalación del electrodo y el acoplador. Cuando ustedes reciben el acoplador, al abrirlo, notarán que tiene 4 bornes. Cada uno de esos bornes viene marcado con letras. El borne A, que es el borne principal, el de la parte de arriba, si lo podemos decir así, el de la parte superior, es el que va directamente a la aplicación a proteger. ¿Qué aplicación? Ya sea potencia, algún transformador, estabilización de voltaje, alguna masa, alguna estructura metálica que no deba consumir corriente, la parte de serológico en los áreas de comunicaciones, o bien la bajada del pararrayos. Los bornes B y C son los que se van directamente hacia dos puntos diferentes, o es lo que se pretende, de electrodos naturales. En la imagen vemos un ejemplo de estructura metálica tipo castillo, corrugada, y del lado derecho vemos alguna tubería metálica de agua enterrada. Este tipo de instalación lo utilizamos de referencia directamente de la NOM 001, C de 2012, en donde nos pide dos cosas. Que tomemos de referencia electrodos naturales para una mejora en la resistencia, en la resistividad del sistema, y otra para la unión equipotencial de toda esa estructura con el sistema de tierra física, para que no exista diferencia de potenciales y no existan corrientes indeseadas que puedan incidir hacia estos metales. También nos habla de que podemos utilizar tubería metálica. A lo mejor sienten que es un poco peligroso, pero hay que asegurarnos que esa tubería, por lo menos un porcentaje muy grande de su tubería debe estar enterrado. Nunca hay que utilizar tubería de gas. A pesar de que se tenga el 100% de entierro, no hay que utilizarla. La misma norma nos lo dice. Si nosotros ingresamos a la norma a leerla, a hacer la lectura, nos vamos a encontrar ese tipo de detalles. De nuevo, nosotros nos interesa mostrar estándares, no propiamente nuestros, sino probablemente basándonos en el trabajo que ya alguien hizo, que son las normas. Bien. Y posteriormente el borne D derivará directamente al electrodo. Este borne inferior es el que conecta directamente al electrodo. ¿Cómo instalar desde el borne D al electrodo? Pues de la manera más correcta posible, teniendo curvas no muy pronunciadas, teniendo curvas, pues, arriba de los 20, de los 20 centímetros, de que no esté todo torcido el cable, etcétera, que si vamos a tener un registro, que llegue la tubería por
uno de los edificios de registro, proporcionamos conectores, etcétera, ¿no? No hay que andar inventando algún tipo de conexión extraña. Tiene un borne, tenemos conectores de borne cable, entonces hay que utilizarlos para que las instalaciones sean sencillas. Tenemos el electrodo tipo AB, que es el que elimina de cierta forma el acoplador en gabinete, pero el acoplador de impedancias lo integra directamente en el filtro que tiene el electrodo. De esta forma, estos modelos los veremos con dos bornes laterales. Funciona exactamente igual. El borne superior va a ir directamente, sin escalas, hacia la aplicación a proteger. Los bornes laterales, B y C, si lo podemos llamar, van a ir directamente a los electrodos naturales o bien masas. Y el borne D se elimina porque ya el acoplador está haciendo un contacto directo con el cobre del electrodo. Esta es la forma de conexión. Si en algún momento llegáramos a tener algún tipo de, este tipo de modelos. Con respecto a los conductores, nosotros sugerimos, basándonos directamente, de nuevo siempre en las normas, los calibres mínimos que podemos utilizar para la tierra física. Además, nosotros, como contemplamos un cálculo de la corriente que cada uno de nuestros electrodos puede soportar, pues sugerimos que por lo menos el cableado que se instale tenga esta capacidad. Comenzamos con el mínimo calibre que sugerimos, que es el 4, para los electrodos pequeños como el 45 y el 70, y podemos llegar hasta un 500 MCM para los electrodos más grandes que tenemos. El cableado, nosotros lo sugerimos forrado, un forrado THW o THHWS, y de color verde, verde por norma. Forrado para evitar inducciones de campo electromagnético. ¿Qué sucede? Normalmente las instalaciones se hacen a veces o se hacían con cableado desnudo. Necesitabas considerar otro tipo de detalles cuando utilizabas el cableado desnudo. Entonces con un cableado forrado vamos evitando esos detalles y podemos hacer las instalaciones más rápidas. Hablamos de los conectores, tenemos conectores que nos pueden facilitar muchísimo instalaciones para ya no estar haciendo instalaciones con soldadura exotérmica. Al final de cuentas hay lugares donde no nos lo permiten por peligrosidad, por trabajo o porque no tenemos permisos para utilizarlo, simple y sencillamente, ¿no? Entonces con los conectores comenzamos a realizar instalaciones más sencillas. Aquí vemos una imagen de cómo es la instalación del acoplador, cómo se pretende. Un borne A, dos bornes B y C y un borne D. Del lado derecho vemos la imagen en donde se rompió la pared para encontrar un castillo, una estructura metálica, y en donde con otro conector sujetamos tanto esta varilla corrugada y el cable, de una forma muy, muy segura. Ductería, hablando de tuberías, también ya nos apoyamos en la normativa, en donde nos comenta que podemos utilizar tubería ya sea de conduit, ya sea de galvanizado, ya sea PVC pesado. Por la misma idea de el campo electromagnético, sugerimos que sea PVC. Aún así sea en exterior, sabemos que el galvanizado y además en exterior es de PVC, pero sugerimos que sea PVC. No significa que no puedan utilizar galvanizado. Hay algunos lugares, hay algunas empresas que por estándar piden que toda la instalación sea de galvanizado. Ok, está bien. Nada más hay que entrar a ver la norma, identificar qué detalles debo de considerar si utilizo galvanizado para un sistema de puerto tierra. Considerando esto, no tenemos ningún problema. La tubería
puede llegar a estar sin problema en una zanja, puede estar oculta en el muro, puede estar expuesta, no hay ningún problema. Al final de cuentas, de nuevo, la idea del PVC es seguridad contra el pulso electromagnético que pueda generar el paso de la corriente, este campo, y que no puede llegar a incidir tanto en metales o bien en personas. Tenemos un elemento que es el antiox, el cual sugerimos que sea siempre utilizado. ¿Qué es el antiox? Es un elemento, es un aerosol antioxidante, es una capa plástica. ¿Pero para qué? Cuando nosotros instalamos este aerosol, esta capita plástica se va a encargar de embeber los metales para que de esta forma no ingrese tanto oxígeno y el par galvánico que pueda existir entre cada uno de los metales sea lo más lento posible para que la oxidación, la corrosión y la sulfatación de estos metales se haga muy lenta. Hablamos de que nuestras garantías van hasta los 10 años libre de mantenimiento, pues precisamente por eso se consigue, porque proponemos todos los materiales necesarios para que eso suceda. Si yo no utilizo el antiox, puedo llegar a tener complicaciones en los conectores y en el cableado por corrosión, sulfatación, oxidación. Y en algún punto en donde yo requiera que mi tierra física esté estable, que todas mis conexiones sean fieles a soportar la descarga que nunca quiero que pase, que puede llegar a pasar, pues a lo mejor la corrosión o algo por el estilo ahí ya está generando que no sea el traspaso de energía tan sencillo, que la resistencia aumente, etc. Entonces no hay que olvidar utilizar este aerosol antioxidante para que nuestros elementos metálicos expuestos a intemperie, estando conectados metales diferentes, duren muchísimo más tiempo. Hablando rápido de pararrayos, pues también podemos mostrar cómo es la instalación rápida de un pararrayos. También vienen en los kits directamente todos los accesorios para una rápida y sencilla instalación, que al final de cuentas derivan directamente a la misma instalación de tierra física. Aquí vemos tipos de accesorios, como son mástiles, como son bases, como son abrazaderas, como son copetes para torres, sugerimos cables, etcétera. Entonces, toda la instalación de toda la ground se pretende que sea la forma más sencilla posible, sin abundar en detalles muy avanzados. Para sus instalaciones es muy sencillo para nosotros establecerles diagramas de instalación ilustrativos para que más allá de lo que sabemos que vamos a realizar en campo, pues tengamos noción de lo que vamos a instalar y cómo la vamos a instalar. Es por eso que de repente podemos hacerles llegar diagramas en donde mostramos cómo va el cableado hacia el acoplador, de dónde salen las laterales, qué se pretende que se utilicen y bien hasta dónde llega o puede llegar la aplicación. En lado de potencia, pues vemos directamente un transformador. Vemos la cuestión de serológico, vemos la cuestión de masas y el detalle también ilustrativo de cómo podría ser la instalación de pararrayos. Probablemente será un poquito borroso porque está algo chica la imagen. Bien, entregamos nosotros para las cotizaciones cuando se nos requiere un formato, perdón, un listado ya muy específico, somos capaces de detallar incluso hasta cuántos conectores, cuántas pijas, cuánto pegamento, cuánto tubo, etcétera, puedes necesitar para tu instalación. La parte sencilla es solamente a ti proponerte como cliente qué equipo utilizar y tú harás el desglose, tú harás el detalle por parte de implementación de todos los accesorios y materiales que requieres
para esto. Bien. Y ahora vamos a ver la parte de errores. ¿Qué es lo que nos interesa? Que ya ahorita entendiendo directamente cómo se deben instalar las cosas, por ahora vamos a ver cómo no se tiene que hacer. Viene la parte de los bloopers, porque después de que enseñamos a la gente a hacerlo, de todos modos hay quienes no nos hacen caso y nos apoyan con ese tipo de imágenes graciosas de lo que no se debe hacer, que nos ayuda realmente para empezar a hacer conciencia de lo que definitivamente no debemos hacer. Aquí comenzamos con un pararrayos, por ejemplo. Un pararrayos que nos dice que no debe estar, la bajada del pararrayos no debe estar cerca de tuberías de gas, o por lo menos deben de estar a 2,80 metros, a 3 metros. Que debe estar forrado, que debe estar en tubería. Y aquí voy a acercar la imagen y ustedes podrán observar que literalmente pasamos a lo mucho 50 centímetros, hacemos curvas indebidas y que incluso olvidándonos totalmente del cableado, la punta del pararrayos está a no más de 1 metro del tanque. Si llega a caer ahí un rayo, créanme que pueda afectar directamente el tanque o alguna fuga que éste tenga. Entonces, primera cosa que no debemos de hacer, instalación para rayos. Para rayos mal dimensionados, sin alturas, mal puestos. Puntas chuecas, puntas rotas, incompletas, etcétera. Bajadas indebidas, cruces indebidos, ahí amarres con otros cables de electricidad totalmente indebidos. En torres, cableado desnudo, enrollado en la misma torre, indebido. El mástil apachurrando el cableado desnudo, indebido. Curvas que no son de 20 centímetros de radio, con un ángulo de 90 grados, etc. Bien. Acoplador de impedancias. En el acoplador de impedancias, sí o sí debemos de conectar las laterales. De nuevo, tiene dos funciones. Un sistema de resistencias en paralelo, donde bajará mucho la resistividad del sistema. Y unión equipotencial con la estructura metálica de nuestro edificio. Entonces, no se permite solamente conectar borne A y borne D. No se permite tampoco realizar machucaduras en los cables, enrolles raros, cruces extraños, solamente atornillar estilo clavija, donde enrollo el cablecito en el tornillo y luego lo aprieto, nada. Tenemos bornes, tenemos conectores que van a bornes, debemos utilizarlos. Que las curvas sean totalmente identificadas, que posiblemente tiene 4 orificios el acoplador, que lleguemos de un lado, del otro, de arriba y de abajo. No tenemos por qué llegar desde un mismo punto y andar haciendo curvas extrañas adentro del acoplador. Si mi cable por debajo debe llegar al borde D, no hay que llegar al borde B. Y si mi lateral debe llegar al borde C, no hay que llegar al borde D o al A. O sea, hay que respetar lo que se pretende, ¿no? Tiene un sentido. Esos son los tipos de cosas que no debemos hacer. Hay que pretender que la instalación de los electrodos por lo menos estén alejados 3 metros de otros electrodos o bien de algún elemento que conduzca electricidad. Aquí en esta ocasión, en estas imágenes vemos que tenemos la tubería eléctrica a no más de 1 metro. Probablemente puede existir algún tipo de problemática en el momento de la disipación de energía, incidiendo como campo electromagnético hacia el cableado y aumentando significativamente la corriente que pasa por este cableado, dañando quizá algunos equipos.
Otra de las instalaciones que no se permiten es, si yo ya definí una fosa y un registro para un electrodo, no llegar a poner otro. Aquí vemos que a alguien se le ocurrió instalar una varilla en donde ya existía un electrodo total ground. Problemática. No hay que olvidar que el electrodo total ground es un triángulo. Probablemente al clavar esta varilla ya tronó el triángulo o ya lo dañó. Incluso a lo mejor ni siquiera se instaló por completo la varilla porque fue hasta el punto donde pudo ingresar topando con el otro electrodo y ahí mismo la cortaron para hacer, según ellos, otra tierra. Aprovechando que a lo mejor que ahí ya se encuentra un terreno bien, que hay otro electrodo, etcétera, ¿no? No hay que utilizar fosas para más de un electrodo, porque incluso los electrodos, de nuevo, tomando la presentación pasada, pues la diapositiva pasada, deben estar alejados por lo menos 3 metros. Me han preguntado, oye, no quiero que se vea el acoplador porque a lo mejor pasan niños y lo abren, etcétera. Lo voy a poner oculto, lo voy a enterrar. No. Ojo, el acoplador también, además de los otros dos objetivos que ya les dije, nos puede ayudar como para un punto de desconexión, para alguna prueba, alguna medición diferente que necesitemos hacer. Si lo dejamos enterrado, incluso sin la posibilidad de abrirlo, ¿cómo creen que podrán hacer esta desconexión? No así, donde a lo mejor ni siquiera también dejamos libre el electrodo con un registro como para ahí tomar la referencia, ¿no? Entonces, el acoplador viene con un gabinete porque este gabinete está diseñado totalmente para montarse en pared. No hay que ponerlo en el suelo, no hay que enterrarlo. Bien. Entonces, si se fijan, retomando, pues vamos identificando o nos podemos dar a la idea de lo que no es necesario hacer, es más, lo que no está permitido hacer en las instalaciones. Recapitulando, no debo de enterrar mi acoplador, debo de instalarlo en pared, no debo de instalar electrodos juntos ni en una misma fosa, no debo estar cercano a elementos que conduzcan electricidad, como tuberías con cableado eléctrico, como etcétera. Incluso también debemos de alejarlo lo más posible de las tuberías de gas si es que vienen enterradas. Debemos hacer las conexiones como se nos muestran en esquemas para el acoplador, sin andar realizando curvas, sin andar realizando conexiones extrañas, etcétera, ¿no? Respetando totalmente los bornes, las direcciones, todo. Aquí un detalle que quisiera mencionar como extra es, me han preguntado, oye, yo nada más tengo una columna donde me puedo sujetar. ¿Es la más cercana o es la más fácil de encontrar, lo que tú quieras? El borne B y el borne C, ¿los puedo llevar a al mismo castillo, por ejemplo? Sí. Sin embargo, no lo hagan al mismo punto del castillo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros recordamos los castillos, son viéndolos desde arriba, es como un cuadrado. ¿Qué significa? Que tiene 4 varillas como puntos de intersección y luego empiezan a enrollar más varillas. Pues, ¿qué les parece si el borne B de una lateral en el mismo castillo lo sujetan a una de esas varillas y el borne C al mismo castillo pero en otra varilla? Al final de cuentas, siendo así un mismo castillo, son 2 varillas diferentes que pueden proporcionar 2 tipos de resistencias diferentes. Esto nos va a ayudar a que se baje considerablemente la resistividad del sistema, por lo cual es que nosotros decimos que nuestra impedancia del sistema completo se consigue de menos a 2 ohms. Entonces, sí lo podemos hacer, solamente que no sea en el mismo punto. Y de nuevo, si hay que conectarlos, no hay que olvidarlos. Los electrodos, ya los dijimos, hay que orientarlos, hay que dejarlos verticales, etcétera.
Bien. Posteriormente, ya cuando realizamos una muy buena instalación, pues viene la parte de revisión, que es algo de lo que nosotros también podemos ofertar como servicio en TotalGround, que es realizar una medición con un termómetro, ya sea con la medición tipo buena, que es por testigos, o bien con un termómetro de gancho. Ambos inciden un campo de corriente y un campo de voltaje para, con respecto a la ley de Ohm, conseguir cómo se encuentra la resistencia, la impedancia del sistema completo de tierra física. Se puede hacer una prueba con el puro electrodo o con todo el sistema. Se sugiere que sea con todo el sistema para identificar si existe alguna falla en todo el sistema con respecto a la impedancia, porque pues debemos de conseguir resistencias muy bajas. Aquí mostramos ambos de los casos. En el lado izquierdo, la medición con un testigo, perdón, un telurómetro de testigos. Caso en medio con un telurómetro de gancho. Y al lado derecho, uno de los testigos del telurómetro de testigos. Al final, ya consiguiendo una muy buena instalación, ya haciendo una revisión, haciendo una medición, pues ¿qué sigue? Si tenemos la posibilidad de acompañarlos a las instalaciones y a hacer la medición, pues nosotros nos traemos el detalle y empezamos a efectuar el certificado de garantía. La idea de la visita por parte del personal de TotalGround es para empezar a identificar que no existe algún tipo de blooper que nos puedan proporcionar a nosotros y después poderlo mostrar en presentaciones y poder decir que todo está instalado correctamente. Si encontramos algún detalle, pues solicitaremos que se haga la modificación en base a los estándares correctos para entonces poder ofertar nuestra garantía. Si no tenemos la facilidad de acompañarnos, pues solicitaremos una memoria de instalación fotográfica en donde necesitamos que nos muestren cada uno de los detalles de instalación para observar que no hayan realizado algún tipo de error. Si es posible, que hayan realizado ya la medición, fotografías de la medición, y con esto nosotros nos apoyaremos para justificar la emisión del certificado de garantía. Ese certificado de garantías se les hará llegar con la información que ustedes necesiten. Si somos una empresa integradora de proyectos, ustedes nos dirán si quieren que el beneficiario sea directamente el usuario final para que ustedes, como valor agregado, le entreguen este documento y estas personas o estas empresas se puedan amparar con respecto a revisiones, certificaciones, etcétera, ¿no? Donde este PS llegue y revise, no sé, algo. Ellos ya tienen forma de justificar una buena instalación de tierra física con una garantía de nuevo de 10 años libre de mantenimiento y posteriormente ya podremos ver la oportunidad de nosotros manejar algún servicio de mediciones anuales, mediciones sencillas, etcétera, o muy avanzadas con algún costo para poder apoyar a ustedes con el avance y con el siempre, con la siempre buena medición, con los buenos estándares de la tierra física para que nunca el usuario final tenga algún problema. Bien. Pues de nuestra parte como TotalGround, el interés de nuevo de esta presentación era mostrar cómo se pretenden las instalaciones, cuáles son los estándares de instalaciones y cuáles son los errores más comunes que podemos llegar a visualizar. ¿Para qué? Si yo ya estoy mostrando cómo se instala y te estoy mostrando aquí cuál puede ser un error, esperemos que a partir de este momento no lleguemos a cometer
más errores y sigamos los estándares. Si tenemos algún tipo de duda, se pueden comunicar directamente a nuestros teléfonos, ya sean las oficinas en Guadalajara o en México, o bien pueden contactarnos directamente a través de Syscom, que es nuestro distribuidor autorizado en toda la República. Pueden asistir a cualquiera de ellas, cualquiera de sus sucursales, buscar el contacto y ellos podrán atenderlos de manera rápida, de manera sencilla, en donde nosotros como fabricantes certificamos a cada uno de nuestros distribuidores con los conocimientos necesarios para poder dar y brindar una atención. Se pueden acercar con ellos. Si llega a existir algún tipo de detalle más avanzado en donde requieran ya directamente tratar el tema con el personal de Total Ground, Syscom directamente los canalizará con nosotros. Dependiendo de la sucursal, será el ejecutivo que se puedan llegar a encontrar. En este caso, si hablamos de Syscom en México, tenemos personal en México que pueda atenderlo sin ningún problema. De nuestra parte, de la mía, agradezco la atención, agradezco la presencia en esta presentación que tuvo como tema instalación y errores en instalación de los sistemas Total Ground. Esperamos contar espero tener la posibilidad de algún día conocer a algunas de las personas que asistieron en esta presentación. Esperamos tener relación tanto ustedes con Syscom y con nuestra marca, que les haya gustado, que hayan comprendido los estándares de instalación para empezar a fomentar unos muy buenos sistemas de tierra física. De nuevo, agradezco la asistencia, espero que tengan una excelente tarde. Mi parte es todo. Hasta luego.